Bueno, buenas tardes a todos, buenas tardes a toda nuestra amable audiencia. Le damos la bienvenida al Consultorio Jurídico Radial, que en esta ocasión está transmitiendo a través de los medios masivos de comunicación web. En esta oportunidad lo estamos haciendo a través de la plataforma Meet de Google y directamente a través de las redes sociales vía Facebook. Le damos la bienvenida a nuestros panelistas y a nuestros destacados estudiantes, miembros adscritos al Consultorio Jurídico Radial. Buenas tardes, profesor Gonzalo Molano, bienvenido. Muy buenas tardes para ustedes, para nuestros compañeros de la mesa, que en esta ocasión es una mesa virtual. Es un placer para mí pertenecer a este grupo de trabajo. Y bueno, estamos inaugurando hoy la emisión del Consultorio Jurídico Radial por primera vez a través de redes sociales en una emisión en vivo. De manera que te contamos acá con un equipo de expertos, docentes de la Universidad Militar Nueva Granada, así como de estudiantes muy competentes de último semestre de nuestra universidad. Y esperamos que el tema del día sea del interés de todos los oyentes. Así que buenos días, buenas tardes, buenas noches para quienes nos escuchen. Muchas gracias, profesor Gonzalo. Buenas tardes, profesor Gilibert Pacheco Galvis, que también es un honor contar con su compañía el día de hoy. ¿Cómo está lidiando con la situación de la cuarentena? Bienvenido. Hola, muy buenas tardes a todos. Espero que estén muy bien en su casa. Las personas que nos estén oyendo y nos estén acompañando, bienvenidos. Bienvenidos al resto de panelistas, a los demás panelistas estudiantes de nuestra universidad, al profesor Rosenberg, al profesor Gonzalo, al estudiante Carlos Fabián, a la estudiante María Paula, Liliana. Bienvenidos. Ha sido complejo para muchas personas, pero gracias a Dios, yo siempre he pensado que el hogar es como el lugar donde mejor nos tenemos que sentir. Entonces, para mí ha sido como un tema de comodidad porque he estado en mi lugar seguro, por llamarlo de alguna manera. Pero, sin embargo, no deja de ser preocupante toda la situación, pero ante todos tenemos que ser solidarios y acatar las medidas del gobierno nacional para propender a que esta situación se pueda manejar. Entonces, tenemos que estar en casa, que debemos quedarnos en casa. Gracias. Gracias, profesor Gilibert. Bueno, igualmente buenas tardes a nuestros destacados estudiantes, a Carlos Fabián, a Liliana Sierra, Nova, que también nos acompaña, a María Paula Torres Urbina. Sean todos bienvenidos. Entonces vamos a dar inicio a la sesión del día de hoy, la cual está relacionada con el tema de beneficios, alivios y subvenciones para los créditos del sistema financiero, con ocasión a la emergencia nacional que estamos enfrentando, sin duda alguna, a nivel nacional y a nivel internacional. Pero en el día de hoy vamos a abordar, digamos, un tema que sin duda alguna nos toca a todos de manera directa o indirecta, sobre todo cuando somos partícipes de negocios con los bancos y temas relacionados con créditos o tarjetas de créditos o créditos de consumo o cualquiera de esos productos financieros que en la actualidad están siendo regulados con ocasión al estado de emergencia que fue establecido por el gobierno nacional mediante el decreto 417 ahorita en marzo del 2020. Entonces empecemos abordando esta temática con algunas preguntas puntuales. La dinámica de la emisión del día de hoy va a ser muy sencilla. Quien les habla, Rosenberg Sierra, va a ser las veces de moderador y en la medida del desarrollo de las temáticas yo les voy a conceder el uso de la palabra. Del mismo modo, las personas que nos están escuchando, si tienen alguna inquietud, alguna duda, pues vamos a darle alcance dentro de esta emisión para poderla contestar y de ese modo vamos desarrollando entonces la emisión del día de hoy sobre el tema del que les hablé. De manera pues que comencemos con la primera pregunta que nos hacía inicialmente los panelistas con relación a que cuáles son esos créditos y esos productos en los que se han anunciado realmente beneficios o alivios de parte del sistema financiero. Doctor Gonzalo,
¿Qué opina al respecto de eso? ¿Será que sí hay algunos beneficios para esos créditos y esos productos de los que podamos decir que ha habido una solución efectiva para nuestros consumidores financieros? Bueno, muy bien. O sea, lo primero, advertir que, como usted muy bien lo dice, esta crisis nos ha tocado a todos. Hace poco, en su intervención, el Papa decía, todos estamos en la misma barca y debemos actuar en consecuencia de ello. Y en Colombia debemos partir por reconocer en primera medida que somos un país en donde la enorme mayoría de la población es población de ingresos medios e ingresos bajos. Y en una situación de crisis en donde tenemos un confinamiento obligatorio, que dadas las circunstancias se ha ido postergando y ampliando su duración, ha generado un gran perjuicio, un gran impacto a las finanzas de las familias colombianas. Recordemos que la informalidad en Colombia está bordeando el 60% en lo laboral. De manera que gran parte del mercado laboral, al estar en la informalidad, depende precisamente del flujo del mercado del día a día. Vemos, por ejemplo, las peluquerías, vemos, por ejemplo, cómo los diferentes mercados de valores, de comercios informales, de la persona que vende frutas en las esquinas, inclusive las personas que se dedicaban al transporte por plataformas tampoco están pudiendo llegar a sus hogares con ingresos. Y estas personas tienen un flujo de caja que no da espera. Si nosotros miramos un hogar promedio en Colombia, prácticamente el 50, el 60% inclusive de las obligaciones que tienen son obligaciones relacionadas con la vivienda. Por ejemplo, un crédito de vivienda, un crédito hipotecario o un leasing financiero, o créditos, por ejemplo, por compras realizadas con tarjetas de crédito. Quienes no han comprado vivienda y por lo tanto no tienen un crédito de vivienda, sí pagan arriendo. Entonces, entre de los 4 o 5 millones de pesos que reciba una familia de clase media promedio o del millón, millón y medio de pesos, que en uno de los mejores escenarios recibe una familia digamos, de ingresos bajos, por lo menos entre el 50% e incluso hasta el 60% va para esos gastos fijos, como servicios, como arriendo, como pago de créditos. Y en estas épocas, ante la ausencia de ingresos, pues es un motivo de angustia para cualquier ciudadano. De manera que hay que entrar a mirar qué opciones tenemos y por eso hemos traído este tema a la mesa el día de hoy, para poder comentarles a los colombianos que nos escuchan qué medidas de alivio se han adoptado desde la banca y se han adoptado desde el gobierno para efecto de aliviar precisamente las obligaciones crediticias y financieras de los colombianos. Entonces, allí para terminar mi intervención inicial, quisiera hacer un paralelo en lo siguiente. En Colombia nosotros tenemos una percepción, y digo nosotros, me refiero a la generalidad del país, una percepción relativamente negativa del papel del sistema financiero y del papel de los bancos. Muchas personas lo califican en este momento de insolidarios, los califican de incluso avaros. Y la intención, digamos, aquí, pues es primero reconocer que esa es la idea que hay en la mente de los colombianos sobre el sistema financiero y los bancos particularmente. Y este mensaje no es gratis. En este mensaje que se ha ido difundiendo entre la población, gran parte de la responsabilidad la tienen los mismos bancos por las acciones y sus conductas. Por ejemplo, hace apenas una semana, un senador denunciaba que los bancos habían demandado la sobretasa en renta, que era un porcentaje de 4% que iban a pagar por encima de las demás empresas. Entonces, si en el año 2020 una empresa común pagaría 32% de impuesto de renta, el banco va a pagar 36%. Y eso es un impuesto progresivo y equitativo porque los bancos son entidades que han tenido grandes utilidades, por lo menos el año anterior, el sistema financiero acumuló más de 13 billones de ganancias de utilidades netas. Entonces, uno puede entrar a decir, hombre, ¿cómo es posible que demandan un artículo en plena pandemia para evitar pagar un impuesto que en el momento en el que el Estado más necesita, en el momento en el que los colombianos más necesitan de los impuestos para poder ofrecer los planes de subvenciones, los planes de subsidios que están en el momento? Entonces, pero la idea también es dar un conocimiento y entender que el sistema financiero es fundamental en la estructura de nuestra nación. En tal sentido, hagamos la siguiente reflexión. Muchos dicen que los bancos
deben poner más carne en el asador. Los bancos deben sacrificar un poco más, y es verdad. Pero recordemos esta estadística, por cada 100 millones de pesos que son colocados en el mercado financiero, por ejemplo, en un crédito que se le presta a una persona, de esos 100 millones, 90 millones de pesos son dinero de ahorradores y el 10% son capital propio de los bancos. ¿De dinero de qué ahorradores? De las personas que tienen CDTs, de las personas que tienen dinero en sus cuentas de ahorros, en sus cuentas corrientes. No más en CDTs, cuentas de ahorro y cuentas corrientes, hay en este momento, de acuerdo a la Superintendencia Financiera, 480 billones de pesos en el mercado financiero, de ahorros que han sido fruto del sacrificio de la gente de muchos años. Entonces, tenemos que ser muy responsables, exigirle a los bancos que den facilidades para normalizar el flujo de caja, para que la gente pueda usar esos recursos hoy en las necesidades fundamentales, pero también entender que el equilibrio del sistema financiero es muy complejo de mantener y cualquier variación o acto irresponsable puede llevar a consecuencias aún más graves. Muchas gracias, doctor Gonzalo. Estamos en vivo desde el consultorio jurídico de la Universidad Militar, transmitiendo sobre el tema que es objeto de estudio el día de hoy, sobre los beneficios, los alivios y las subvenciones para los créditos en el sistema financiero. Y bueno, se da esta la oportunidad para destacar que en este momento ya tenemos alrededor de 35 seguidores que nos están acompañando en esta emisión radial, bueno, por Facebook. Y pues les pongo a ellos en conocimiento que por medio del chat nos pueden hacer llegar sus preguntas sobre el tema del día de hoy. Eh, y con gusto pues las voy a poner en contexto para que puedan ser resueltas y atendidas por nuestros panelistas. No sé si el profesor Gilibert, el doctor Gilibert, nos quiere hacer algún comentario al respecto sobre la pregunta de los beneficios y los alivios en los créditos y en los productos para nuestros consumidores financieros. Profesor Gilibert. Perdón, profesor Gilibert, no le estamos escuchando. Ok, ya, Perfecto. Ok, vale. Personalmente, frente a lo que me están mencionando, concuerdo con mucho de lo que dice el profesor Gonzalo, pero es importante, me parece que también es importante determinar acá que muchas de las medidas que se están tomando, aparte de necesarias, hacen parte del mismo sistema. ¿Qué sucede? Cuando hice el análisis de las circulares y de la norma que se expidió para esta situación, vemos que muchas de estas medidas, de esos alivios, recaen en la decisión y análisis que realizan las diferentes entidades financieras y que es muy importante que suceda allí, que se reevalúe el riesgo y que se tenga en cuenta la posibilidad que deberían tener para poder de forma solidaria contribuir a mitigar el efecto financiero, el efecto económico que podría tener la insolvencia que se puede presentar en muchos lugares colombianos, porque si bien las pymes, las entidades, las empresas, la situación fiscal, la situación económica de muchos de esos se ve afectada, las personas que más afectadas se ven son las personas del común, las personas que utilizan los servicios financieros para obtener financiación en sus pequeños proyectos o inclusive para financiar su educación, para financiar ciertas compras básicas de la casa. Entonces, son importantes los alivios, pero creo que realmente se está viendo corto en las medidas, toda vez que por lo menos yo intenté hacer el ejercicio de averiguar con dos entidades y lo que me dicen es como si estuviera haciendo una refinanciación, una reestructuración de mi obligación común y corriente en cualquier periodo si no estuviéramos en una situación extraordinaria. Entonces pienso que podemos ir ahondando sobre este tema,
las medidas financieras las medidas del sector financiero van a ser importantes siempre y cuando impacten realmente la posibilidad de no generar un mayor costo financiero a las personas que están utilizando los servicios financieros y que en virtud de la situación de pandemia que se ha presentado, van a entrar en cesación de pagos de sus obligaciones financieras. Ok, muchas gracias, profesor Gilibert, por sus apuntes. ¿Alguno de nuestros estudiantes que de pronto quiera hacer algún comentario al respecto o alguna pregunta que tengan de alguno de nuestros oyentes? Este es el momento para poderla poner en contexto y resolverla a través de nuestros panelistas. Bueno, aquí tenemos ya algunos de nuestros oyentes, bueno, de nuestros oyentes que nos leen y nos escriben a esta hora, siendo la 1:16 de la tarde. Diego Javier Rodríguez dice que leían el día de hoy en el tiempo que se iba a aplicar devolución del IVA para planes de celular. Bueno, ese tema de pronto lo vamos a abordar más adelante. Y Doctor Rosenberg, si quieren le podemos responder al oyente. ¿cómo se va a realizar ello? Bueno, doctor Gonzalo, por favor, ¿nos puede dar de pronto una ilustración sobre esa pregunta en particular? Sí, correcto. Un saludo muy especial a Diego Javier Rodríguez, quien nos escribe a esta hora. Su pregunta ya tiene una solución de parte del Estado. El presidente de la República firmó el decreto 540, que establece precisamente que los planes y servicios móviles de voz y datos de las personas en general, que estén en las modalidades tanto prepago como postpago, hasta por valor de cerca de 71.000 pesos, es más o menos 2 VTs. La VT está en 35.600, o sea, alrededor de 71.000 pesos. Hasta ese valor están exentos de IVA por un plazo de 4 meses contados a partir del momento. De manera que esto es un alivio muy importante, aunque no es un tema específicamente del sistema financiero, pero sí es una pregunta muy puntual y me parece que es importante responderla. Bueno, en caso tal de que, complementando un poquito profe Gonzalo, complementando un poquito la pregunta de Diego Javier, en caso tal de que la entidad no cumpla eh, con el descuento del IVA, en ese caso, ¿ante qué entidad entonces podría el consumidor acercarse a solicitar que respeten esa condición que está aplicando el gobierno? En ese caso, ¿a quién podríamos acudir? Bien, bueno, en primera medida, esto es un asunto que es por orden nacional. Entonces, básicamente aquí no es que cumplan o no. Como estamos hablando de un impuesto, el IVA se trata de un impuesto de naturaleza nacional, que se recauda, según el caso, bimensualmente o trimestralmente, dependiendo de la empresa. Pues claramente que las entidades no podrán causar a los servicios prestados el IVA. Ellos tienen una facturación que está, por supuesto, supervisada por la DIAN. Entonces, obviamente ellos no van a poder facturar por un servicio que la misma ley declara como exento de IVA durante un periodo determinado. Ahora, si de alguna manera este tipo de situaciones se llegan a presentar, pues los usuarios del sistema pueden acceder a diferentes mecanismos y diferentes entidades para presentar sus denuncias. Por ejemplo, en el caso particular, el Ministerio de las TICs, en el caso particular de la Superintendencia de Industria y Comercio, que pueden entrar allí, además de otras instituciones, a proteger los intereses del consumidor. Pero al ser un decreto de carácter nacional, que lo que hace es precisamente disminuir un costo para las empresas, pues realmente sería contraproducente que ellas no aplicaran este beneficio del IVA porque perderían competitividad y los clientes se pasarían por ejemplo, la entidad X, para no decir nombres, que paga 60.000, 70.000 pesos hoy. Si el usuario ve que no le están, digamos, disminuyendo el costo de su servicio, él inmediatamente puede cambiarse de operador a otro. Recordemos que desde hace más de 6 años hay una ley que permite esa portabilidad numérica y de esa manera pues la empresa perdería clientes. Entonces, más que una regulación del Estado que entre directamente allí a exigirles a las empresas que cumplan esto, la misma economía se encarga de ello.
en la medida en la que la competencia entre las diferentes empresas pues permitiría hacer que los precios tengan que bajar sí o sí, porque si no los clientes los van a perder. Pero siempre va a quedar la alternativa de acudir a las instituciones que acabamos de mencionar. Perfecto. De manera pues que tenemos la disponibilidad y el control que ejercen las entidades como la DIAN y la Superintendencia de Industria y Comercio, pero puntualmente la Superintendencia de Industria y Comercio tendría facultad para sancionar en este caso a la empresa que no cumpla con el beneficio del IVA que se le está otorgando a los consumidores, o esto sería exclusivo de la DIAN. No, aquí es un tema de la DIAN principalmente, porque claramente cuando a mí me llega mi cobro de mi factura mensual, si yo tengo aquí mi factura de Claro o mi factura de Movistar o de Avantel, la entidad que sea, ahí va a estar relacionado el costo del servicio y el valor facturado con IVA. Entonces, en la próxima factura a mí no me puede llegar ahí la relación de IVA, porque pues básicamente la entidad no está cobrando por ese servicio, el Estado no cobra impuesto al valor agregado sobre ese servicio. De manera que si a mí me llega una factura con el mismo valor, pues yo puedo presentar la queja ante las instituciones correspondientes, pero insisto, aquí es un tema de la DIAN, que la DIAN obviamente pues, va a emitir esa circular, ya está el decreto en firme, de manera que no hay la posibilidad de que esto suceda. Y si sucede, pues para eso están los organismos de control, para efecto de sancionar por la vía administrativa o adelantar los procesos judiciales para que se devuelva el dinero que indebidamente se le cobró al usuario. Perfecto. Para redondear ese punto, el beneficio se haría visible a partir de la siguiente factura, es decir, para la factura del mes de abril, ¿sería evidente ese beneficio o lo veríamos reflejado en el siguiente, en el mes de mayo? ¿Cómo está establecida esa regulación, profe Gonzalo? Las normas financieras, perdón, las normas tributarias están de manera diseñadas que no pueden tener efectos retroactivos, salvo que haya una mención expresa en el decreto, y en el decreto 540 no lo tiene. En ese sentido, la facturación que se causaría a final del próximo mes, a final de este mes, que es sobre el servicio prestado en la vigencia de esta facturación, hasta ese momento vamos a ver el beneficio. O sea, en la factura de este mes, pues no lo podemos ver porque ya ese servicio se prestó y ya se causó el IVA. Es a partir de hoy que los servicios que se empiezan a prestar a partir de hoy van a tener ese beneficio que pues debe, y eso sí es una responsabilidad del Estado, asegurarse que no se quede ahí en la intermediación, que de verdad los usuarios reciban ese beneficio en la disminución del precio y adelantar todas las actuaciones administrativas y policivas tendientes a sancionar y castigar con todo el peso de la ley a las instituciones que prestan servicios móviles y no cumplan con esta normatividad. Muchas gracias, profesor Gonzalo. Siendo ya la 1:23 de la tarde, hacemos un cordial saludo a nuestros amables oyentes que se van uniendo a través de las redes sociales. Vemos aquí activamente la intervención de otras personas. Por ejemplo, le damos la bienvenida a Nelly Parra Parra, quien nos comenta que Credivalores sí lo está haciendo. Muy bien, muchas gracias, Nelly. También vemos acá la intervención de Franci Torres. Dice lo siguiente, Franci, buen día. ¿Qué alivios está dando el gobierno para quienes están próximos a adquirir un préstamo para el pago de vivienda, teniendo en cuenta que se terminó de pagar la cuota inicial y ya se debe empezar a pagar el restante? Bueno, les hago extensiva la pregunta de Franci Torres a nuestros panelistas, a ver quién nos puede dar de pronto una perspectiva de la pregunta de Franci. Profesor Gilibert. Profesor Gilibert, ¿me escucha? Ok, ¿cómo estás? Bueno, puntualmente no conozco un alivio directo frente a este tema del Ministerio de Vivienda, que se ha expedido una resolución frente a este punto. Lo que sí observamos es de que dentro de los alivios generales que se señalaron, es que para las personas que ya obtuvieron el crédito o el beneficio, la entidad financiera, analizando el tipo de riesgo que tenga el consumidor financiero, determine la forma en que se pueden dar estos nuevos plazos, nuevas extensiones, pero tiene que ser un tema consensuado con la entidad financiera, ¿sí? Entonces, debe salir una nueva
una nueva reglamentación, todo desde que para la situación concreta que nos expresa aquí la consultante, es para personas que todavía no tienen el crédito financiero, porque ya lo que nos señala es que ya terminó de pagar la cuota inicial. Entonces, ya es consumidora financiera. Si no es consumidora financiera, entonces tocaría verificar es cómo se van a otorgar estos nuevos créditos para intentar reactivar la economía. ¿Sí? Si fuera esta la situación. Si ya es consumidor financiero, tendría que verificar con la entidad que tiene como tal y la línea de crédito que tiene. Toda vez de que no es lo mismo tener una línea de crédito que esté en URs a que la tenga en pesos. Entonces sería importante determinar estos dos factores para poder dar una línea más clara frente al tema. Perfecto. Doctor Gilibert, complementando lo que su merced nos mencionó, había una pregunta en relación con esos periodos de gracia a capital y a intereses que están dando algunos bancos en los créditos de viviendas, crédito hipotecario o leasing habitacional, en el cual miles de personas en Colombia han tenido problemas para poder pagar sus cuotas durante la crisis. No sé, de pronto María Paula nos pueda comentar al respecto de esta figura de los periodos de gracia, ¿en qué consisten? ¿Es lo mismo que un congelamiento del crédito o de qué estamos hablando allí? Bueno, buenas tardes a todos los oyentes y pues dándole la bienvenida a ellos me permito de manera muy sucinta y muy clara referirme al término de qué es un plazo o un periodo de gracia. El plazo de gracia se define como un lapso de tiempo, ¿cierto?, durante el acreedor, al que le vamos a decir banco, o quien haga de sus veces, de manera unilateral o por acuerdo entre las partes, es decir, junto con el deudor, difiere en un tiempo un cumplimiento de alguna obligación, que puede ser, como lo mencionaba el doctor Gonzalo, el pago de intereses o del capital, pues para el caso de las obligaciones de crédito. Resulta que podemos entender esta figura como un lapso de tiempo determinado, mientras que el congelamiento del crédito corresponde a una medida que se toma en un caso extraordinario y excepcional, tal como la emergencia que estamos atravesando en este momento, y se refiere propiamente a una acción inmediata, mientras que tenemos un periodo de gracia donde tenemos un lapso de tiempo, digamos, determinado, donde los bancos pueden de alguna manera rediferir las cuotas de crédito o pago de intereses o capital. Tenemos que el congelamiento del crédito se hace de manera automática. Entonces, creo que podemos establecer una diferencia bastante clara. Podemos de alguna manera, a manera de conclusión sencilla, entender que ambos son beneficios o alivios de carácter financiero que toman los acreedores o los bancos para poder de alguna manera aliviar el interés de los deudores o de sus clientes, por decirlo de alguna manera. Entonces, voy a concluir de manera súper sencilla. El periodo de gracia de alguna manera permite que los bancos difieran o redifieran las cuotas, ¿cierto?, de sus clientes, mientras que el congelamiento del crédito se hará de manera inmediata para luego, vencida la contingencia, se pueda pagar la obligación o amortizar totalmente la obligación, mientras que el periodo de gracia permite amortizarla de manera, digamos, parcial. Muchas gracias, María Paula. Liliana, ¿iba a hacer algún comentario, Liliana? No, doctor, sobre el tema no. Creo que hay una pregunta. Ok, bueno, gracias, María Paula. Muy amable por su complemento. No sé si el profe Gonzalo iba a hacer algún cierre adicional con respecto a estos dos conceptos importantes. Correcto, sí. Quisiéramos darles este mensaje a los oyentes y todas las personas que nos están viendo por vía de Facebook Live. Y agradecemos de paso a la Universidad Militar que nos ha facilitado por conducto de la página de Facebook de la emisora radial de la universidad este espacio para los estudiantes de la universidad y los docentes del consultorio jurídico radial. Sobre el tema del congelamiento. Mucho se ha hablado al respecto en Colombia de ese tema. Pero la verdad del asunto es muy acertada la apreciación de María Paula, muy clara la definición de este periodo. Básicamente
En un ejemplo dado es, si yo tenía un crédito a 12 meses y quedo en mora hoy y me faltaban todavía la mitad, o sea, 6 meses de cuotas, y me dan un periodo de crédito, me dan un periodo de gracia sobre el crédito de 3 meses o de 6 meses. Eso significa que durante esos 6 meses no va a tener que pagar ni capital ni intereses y el plazo de gracia es a ambos. Pero la pregunta que muchas personas nos han hecho al respecto es, ¿y en ese tiempo del periodo de gracia igual se generan intereses remuneratorios? Porque en todo caso el dinero está prestado y yo lo estoy debiendo. La respuesta es sí. El congelamiento que muchas de las instituciones financieras han anunciado, en la práctica es simplemente una prórroga. Es pasar las cuotas que iba a pagar hoy al final del crédito. Si me faltaban 6 meses o en marzo para terminar de pagar y me corren 3 meses, pues ya no voy a terminar de pagar tal vez en agosto o septiembre, sino tal vez en diciembre o enero del próximo año. Pero el tiempo que va a durar el periodo de gracia igual genera interés remuneratorio a la tasa que se hubiera pactado. Si yo estaba pagando una tasa del 1% mensual en un crédito de vivienda o del 0,85 mensual en un crédito de vivienda, esos intereses sí se están causando. Pero pues no es que sea incorrecto, lo que pasa es que hay que darle de frente a la gente, hay que decirle la verdad desde el primer momento y decirle, hombre, el congelamiento sí no me tiene que pagar cuota, sí no me tiene que pagar intereses, los que me iban, pero en el futuro me va a tener que pagar intereses. La cuestión es, para ese fin, la Superintendencia Financiera de Colombia emitió una circular, la circular 7 de marzo de este año, en donde les manda un mensaje a las instituciones financieras, de tal manera que no pueden capitalizar los intereses remuneratorios que se generan durante los periodos de gracia. Es decir, no me pueden sumar esos intereses que se causan ahorita en el plazo muerto, no nos pueden sumar a capital. Y poco, por tanto, me pueden cobrar interés sobre interés, lo que se llama anatocismo, porque esto sería una violación a las normas mercantiles. Muchas gracias, profe Gonzalo. Efectivamente, esto también concuerda con el hecho de que pues, desde nuestra constitución la actividad económica y la iniciativa privada pues, son libres, ¿no? Tal y como lo menciona el artículo 333, y en ese mismo sentido, pues el Estado no puede tampoco intentar moldear las condiciones en las que los bancos de manera individual deben ejercer sus negocios con los consumidores financieros. De manera que para eso existe la superintendencia financiera, que es la que se va a encargar de controlar que se dé cumplimiento a esas regulaciones que se están en estos momentos aplicando y con beneficio, bueno, buscando el beneficio de de sus clientes. Son las 1:33 p.m. de la tarde. Estamos hablando de los beneficios y los alivios para los créditos financieros en relación a la emergencia nacional que estamos enfrentando a raíz de la situación de la pandemia. Y tenemos más oyentes con preguntas aquí en nuestro chat de Facebook de Consultorio Jurídico Radial. Aquí el señor Anderson Mota dice que hace 2 semanas solicité un crédito para pagar a unos trabajadores que tengo y me dijeron que no aplicaba. Con la información que transmitió el presidente al fin de semana con el Fondo Nacional de Garantías, ¿qué debo de hacer o a dónde me debo dirigir para poder tramitarlo? Bueno, una pregunta interesante con ocasión del tema que estamos hablando y tratando el día de hoy. Sin duda alguna, es un tema difícil también para las entidades financieras facilitarle a todo el mundo los mismos mecanismos de crédito para poder acceder a esos beneficios. Luego, no todos están en las mismas condiciones, pero para eso nuestro panelista, el doctor Gonzalo, nos puede dar de pronto más precisión al respecto de por qué a todos no se les puede facilitar en las mismas condiciones el acceso al crédito. Profesor Gonzalo. Bueno, muchas gracias. La pregunta es muy oportuna y tiene una complejidad que nos hace dividirla en varias partes. Pero para no extenderme mucho, concretemos. Número uno, creado el Fondo Nacional de Garantías, que es un fondo que el Estado ha diseñado para precisamente garantizar créditos, debemos partir por definir qué hace. El riesgo financiero es el riesgo que asumen las personas que prestan dinero
los bancos, los establecimientos de comercio financiero, cuando le prestan a una determinada persona. Según nuestros hábitos de pago, según la experiencia crediticia que tengamos, pues nuestro riesgo va a ser mayor o menor. Y los bancos van a tener, por supuesto, una decisión de si nos prestan o no nos prestan según nuestro nivel de riesgo. Hoy todo el mundo está en un nivel de riesgo atípico. Todos estamos en un nivel de riesgo muy alto porque no tenemos ingresos o nuestros ingresos aún los tenemos, pero no sabemos cuánto nos vayan a durar. Y eso no garantiza a las entidades que les podamos pagar en un futuro. Por eso mismo el gobierno crea este fondo de garantías, que a la fecha ya cuenta con 70 billones de pesos de garantías para que los créditos que los bancos comerciales le ofrezcan a la gente, ejemplo, el señor que puede tener una tienda o que tiene una microempresa y tiene sus empleados y no les ha podido pagar su nómina, va y pide un préstamo a un banco. El banco le dice, usted su nivel de riesgo es muy alto, no le presto. La respuesta que da el gobierno es importante. Creo un fondo de garantía para que si este señor no le paga al banco, yo le respondo. ¿Hasta cuánto? En este momento hasta el 80% del crédito. Esto es una garantía muy importante. Por ejemplo, para el caso de los agricultores ya está en el 90%, se está estudiando la aprobación del Ministerio de Hacienda, que llegue a un 90% de cubrimiento de garantía para esos créditos que se les otorguen a ellos. Pero el problema es que los bancos comerciales siguen siendo indiferentes e insolidarios porque a ellos no les interesa ni siquiera arriesgar ese 20% que no les está cubriendo el Estado. O sea, de los 10 millones de pesos que le pagaría el Estado, que le respaldaría el Estado, quedarían por fuera, por ejemplo, 2 millones, que es el 20% que no está garantizado por el Fondo de Garantías, y los bancos aún no quieren asumir ese riesgo. Esto es una falta de solidaridad total. Y agregando, para terminar, la pregunta de otro de los usuarios se refería a Bancoldex. El Banco de Comercio Exterior de Colombia creó una línea de crédito en total 2, que suman 600.000 millones de pesos, para prestarle a las microempresas, pequeñas empresas y a algunas grandes empresas capital de trabajo. Pero para que el Bancoldex pueda prestar ese dinero, como es un banco de segundo piso, tiene que utilizar un banco de primer piso para que él le preste al consumidor financiero, a la empresa. Y lo que están haciendo los bancos es no les están girando los recursos de capital de trabajo a las personas, a las empresas, sino lo que están haciendo es, imagínense, están recomprando cartera vieja, cartera que ya estaba vencida y en mora. ¿Eso qué clase de capital de trabajo es para un microempresario? Ahí lo que están haciendo básicamente es renovar su cartera con plata que el Estado está poniendo a disposición y garantizando. Entonces, aquí la invitación es a esta persona que pues, nos envíe a través de la página del Consultorio Jurídico Radial los detalles y nosotros poder transmitir esta denuncia a las entidades de control, porque no es justo que estos recursos que están destinados para garantizar los créditos y garantizar el pago de nóminas, capital de trabajo, no estén llegando a quienes de verdad lo necesitan. Muchas gracias. Muchas gracias, profe Gonzalo. Muy amable por su apreciación. Profe Gonzalo, no le escuchamos. Profe Gonzalo. No, ya, muchas gracias. Ya terminé la intervención al respecto. Continuamos entonces con la sesión de hoy, siendo ya la 1:39 de la tarde, agradeciendo pues por la presencia a través de estos medios virtuales de nuestros panelistas, de nuestros estudiantes destacados y obviamente de nuestra amable audiencia que el día de hoy pues nos está siguiendo a través de las redes sociales, a través del Facebook. El tema del día de hoy vamos a seguirlo desarrollando. Hay otros temas, bueno, hay muchos temas, hay muchas preguntas. Vamos a seguir con otra inquietud que había en torno a los créditos del ICETEX, porque este tema no solamente afecta directamente a los trabajadores, a los inversionistas, a los constructores, al ciudadano de a pie, sino que también a los estudiantes. Los estudiantes también se pueden ver afectados de alguna u otra manera por las dificultades o las limitaciones o los beneficios que esperamos o muchos esperan recibir de las entidades del sector financiero, en este caso hablando específicamente del ICETEX. En tal sentido, ¿qué podemos decir sobre eso? ¿Hay algún beneficio concreto? ¿Hay alguna facilidad que se le esté otorgando a los estudiantes del ICETEX, profesor Gilibert? Profesor Gilibert, ¿me escucha? Doctor, Sí. ¿Liliana?
Por Sí, favor. doctor, quiero hacer un aporte al tema, enviando mi saludo a todas las personas que nos están escuchando, a mis compañeros y a los docentes. Pues extendiendo también como una frase de pronto de tranquilidad, quiero iniciar como mi intervención, de Barack Obama, que dice: cuando los tiempos se ponen difíciles, no nos damos por vencidos. Muy Y es bien. como una frase de aliento para que todas las personas tratemos de llevar estos días con calma y con tranquilidad y no nos demos por vencidos y continuemos como entendiendo que eso es un cambio para el mundo y para nuestra perspectiva, para la vida. En cuanto a los créditos del ICETEX, es un tema muy importante, como lo mencionaba, doctor, porque no es solamente algo que le compete a los padres de familia, sino a los estudiantes. Y sé que es un tema que los estudiantes lo estuvieron solicitando mucho al consultorio jurídico radial para que lo tocáramos. Después de que se declaró la emergencia económica, social y ecológica por parte del presidente de la República, se expidió el decreto 467 de marzo 23 del 2020, en el cual se le iban a otorgar algunos beneficios a los más de 100,000 beneficiarios que en este momento tiene el crédito, pues que tiene el ICETEX. No sé si pueda compartir un momentico mi pantalla. Sí, claro. Ok. A estos beneficios se les denominó el Plan de Auxilios Educativos Coronavirus COVID para beneficiarios del ICETEX. El primero de los planes que plantea el ICETEX es el periodo de gracia en cuotas de créditos vigentes. Esto está disponible para todos los usuarios con obligaciones vigentes o para aquellos que apenas inician la realización de sus pagos. Es importante mencionar acá que durante este periodo de gracia se vale a los estudiantes, se les va a mantener la tasa de interés que hayan adquirido. Lo único que se suspende es el pago durante el tiempo que dure la emergencia. El segundo plan que ofrece el ICETEX es la reducción transitoria de intereses al valor del IPC. Los beneficiarios de los estratos 3, 4, 5 y 6 podrán solicitar la reducción transitoria de estos intereses. Y aquí es claro mencionar también que la tasa del IPC va a ser la equivalente al 3.8, o sea, transitoriamente se va a disminuir hasta esta tasa. El siguiente es la ampliación. Continúe, Liliana. Sí. Sí, doctor, gracias. El siguiente plan es la ampliación de plazos en los planes de amortización. Esta medida puede ser utilizada por todos los beneficiarios con créditos vigentes para los créditos de mediano y largo plazo. La amortización se ampliaría hasta el doble del periodo inicial de los pagos. En cuanto a estas tres medidas que ha tomado el ICETEX, es muy importante entender que van a estar focalizados dependiendo la vulnerabilidad de cada persona. Es decir, quienes van a tener, digamos, como más prioridad serían las personas que presentan algún grado de discapacidad, las mujeres cabezas de hogar o en estado de embarazo, quienes hayan perdido el empleo y pues claro, o sea, lo puedan demostrar cuando se presenten otras situaciones de especial interés que va a entrar a evaluar directamente el ICETEX, y las personas que hayan contraído enfermedades asociadas al COVID. Adicional a esto, dentro de los planes de auxilios educativos, se va a otorgar en los nuevos créditos para el segundo semestre del 2020 sin un deudor solidario, es decir, que el estudiante va a poder directamente tramitar todo el crédito sin necesidad de tener un codeudor. Profesor Rosenberg, para complementar lo que dice nuestra apreciada estudiante, frente a la reducción transitoria del interés del valor del IPC, es muy importante. Ella mencionó estratos 3, 4, 5 y 6. No mencionó los 1 y 2, pero es por una sencilla razón. Es porque los estratos 1 y 2, ellos ya tienen tarifa subsidiada por el Estado. ¿Qué quiere decir eso? Que la forma en que el ICETEX está cobrando actualmente sus intereses es el IPC más 1 o 2 puntos, dependiendo la línea de crédito que se haya solicitado. Pero para los estratos 1 y 2, a ellos no les afecta tanto el interés toda vez que el Estado se encarga
se hace cargo como tal de esta tasa de interés y de inclusive de algún porcentaje del capital, teniendo en cuenta la línea de crédito de la cual se ha beneficiado el estudiante. Entonces, este es un punto muy importante porque de pronto las personas de estratos 1 y 2 o los estudiantes de estratos 1 y 2 que están estudiando gracias a los beneficios del ICETEX van a sentir que están siendo excluidos. No, lo que pasa es que ellos ya están recibiendo este beneficio por parte del Estado. ¿Sí? De las políticas del ICETEX es importante entender que de los 4 puntos están enfocados en las personas que ya se graduaron del plazo, es decir, personas que estudiaron con algún tipo de crédito como la línea Access, en donde comienzan a pagar como tal el capital hasta cuando termina su carrera, después del periodo de gracia, pueden ampliar este periodo hasta en un 50% al adicionalmente inicial. Es decir, que si es un periodo que está por 48 meses, entonces lo pueden ampliar en 24 meses adicionales para extender el plazo y disminuir el valor de la cuota. También es importante entender que esto va para la población que actualmente está pagando su crédito educativo y que está estudiando. Esto va a ser un alivio en el sentido de que puede beneficiar en disminuir el valor de las cuotas. Y adicionalmente para las personas que van a seguir estudiando o que van a requerir de aquí en adelante por la situación en la cual se van a encontrar para el otorgamiento de crédito. Supongamos lo siguiente, uno viene trabajando normalmente y pierde su trabajo por la situación o su contrato laboral fue suspendido o la empresa entró en liquidación o no tuvo la capacidad económica o no tuvo el beneficio de los créditos que se supone deben ser entregados a los empresarios para que puedan ayudarse y apoyarse en esta situación, y esta persona quedó sin ingresos. Entonces, se van a otorgar nuevos créditos para estas personas, ¿sí? Para que ellos puedan como tal seguir con su proceso educativo. Entonces el ICETEX ha diseñado una estrategia que es muy interesante y es para las personas que se encuentran ya graduadas, para las personas que están estudiando o para las personas que van a necesitar como tal el beneficio del préstamo del ICETEX para poder financiar su educación. Para nuestros oyentes es muy importante que conozcan que para acceder a estas líneas de crédito pueden ingresar a la página del ICETEX y allí encuentran toda la información. Toda la información que nosotros estamos señalando a día de hoy está colgada o se encuentra alojada en el portal del ICETEX. Ingresan allí, pueden en su buscador, el buscador preferido, pueden escribir beneficios ICETEX, coronavirus, y allí les va a aparecer en los primeros lugares de búsqueda esta información y van a encontrar las diferentes líneas de comunicación con el ICETEX, que básicamente es el portal electrónico. También pueden llamar a una línea telefónica o pueden como tal mediante PQRS en el portal para poder dejar la información que está señalada allí. Ok, muchas gracias, profesor Guilibert. Y también quería también agregar que de todas maneras el ICETEX tiene reguladas algunas facilidades, incluso antes del tema de la pandemia, del tema de la cuarentena, existen unas facilidades, por ejemplo, precisamente cuando el estudiante se queda desempleado, y es el tema de la posibilidad de congelamiento de crédito por 6 meses, extendido o prorrogables por otros 6 meses más en el evento en que persista su situación de desempleo, sobre todo para los estudiantes con líneas de crédito como es País Mediano Plazo, que creo que todavía están vigentes, y otras afines, y pues tratando de darles unas ayudas precisamente a ellos que se ven perjudicados por una situación de falta de ingresos económicos. Bueno, muchas gracias. Vamos a ir evacuando esos temas. Liliana, ¿ibas a decir algo? Sí, doctor, quisiera agregar algo. Es importante Claro. que estas medidas que tomó el ICETEX fueron previstas porque se dieron cuenta que aproximadamente el 20% de la población o de los usuarios iban a tener una probabilidad de incumplimiento, y también es importante mencionar que los recursos que van a salir para este plan de auxilios provienen también de los fondos que no han sido ejecutados o convenios o alianzas que ha establecido el ICETEX con los recursos provenientes de la nación. Y también es importante que los auxilios de los que se trata este decreto se mantendrán hasta agotar el monto de los recursos dispuestos para ello. O sea, que no es algo ilimitado, sino que pues la idea es que los estudiantes que en realidad necesitan este apoyo hagan uso del apoyo y pues que le den la oportunidad pues a los que lo utilizan, los que no lo necesitan. Muchas gracias, Liliana. Muy amable por su aporte. Ya siendo la 1:50 de la tarde,
me permito hacer unas precisiones con relación a las opiniones que aquí expresan nuestros panelistas y nuestros estudiantes. Es importante aclarar que de ninguna manera comprometen ni obligan a nuestra institución, a nuestra Universidad Militar Nueva Granada, que básicamente este es un ejercicio académico en el cual intentamos aclarar y orientar algunos aspectos, algunas inquietudes que en general la ciudadanía tiene y que naturalmente es competencia también del consultorio jurídico de la Universidad Militar Nueva Granada. También me permito informarles que en el evento en que pues, no se puedan escuchar o atender sus preguntas aquí en vivo, tenemos las líneas y las direcciones de contacto a la cual nos podrán escribir, como tal al correo de consultoriojurídico.virtual@unimilitar.edu.co y consultorio.jurídicoradial@unimilitar.edu.co. Repito, consultorio.jurídicoradial@unimilitar.edu.co, y ahí nuestros amables oyentes podrán enviarnos las preguntas que tengan con relación al tema del día de hoy. Y claro está, vamos a seguir transmitiendo el próximo martes también a la misma hora, por el mismo canal, y también daremos un espacio para que nuestros oyentes y nuestra amable audiencia nos pueda seguir con sus interesantes preguntas. Bueno, continuamos entonces con la temática del día de hoy, ya para el cierre, en torno a los beneficios y los alivios que tienen los consumidores financieros o que el gobierno les ha otorgado en un esfuerzo muy grande, como se pueden dar cuenta, con ocasión de la crisis y la cuarentena que estamos todos asumiendo. Y también vemos acá una pregunta relacionada con el Fondo Nacional del Ahorro. Hay algunas medidas que también protegen a los deudores hipotecarios. Liliana, creo que nos iba a hacer alguna apreciación, algún comentario al respecto. Por favor, Liliana. Sí, doctor, ¿me escucha bien? Qué pena. Perfecto, fuerte y claro. Muchas gracias, doctor. Sí, en cuanto a los anuncios, a los alivios que anunció el Fondo Nacional del Ahorro, entonces se van a tener 3. El periodo de gracia de 1 a 6 meses para créditos, que no habrá aumento de las tasas de interés y se mantienen las condiciones de crédito y que se va a proteger la historia crediticia. Quisiera que en ese momento también recordarles a los estudiantes con el tema del ICETEX, que esa fue otra de las medidas que tomó el ICETEX, y es que digamos, las personas que se atrasen en las próximas cuotas, pues no van a tener reporte a las centrales de riesgo. En cuanto al Fondo Nacional del Ahorro. Importante ese punto, porque eso también es parte de la preocupación de muchos estudiantes sobre el tema del reporte a las centrales de riesgo, ¿no? Sin duda alguna, sabemos que esos reportes nos afectan negativamente para el ejercicio de nuestro derecho al acceso al crédito y pues naturalmente esta es una preocupación muy común entre los ciudadanos. Continúe, Liliana. Gracias, doctor. En cuanto a los alivios del Fondo Nacional del Ahorro, entonces, ¿quiénes pueden aplicar? Los enviados a licencias no remuneradas, los que hayan presentado una suspensión del contrato laboral, las personas que tienen actividades comerciales independientes y que demuestren que el motivo de su iliquidez obedece a la actual contingencia. Estas personas deben presentar, no deben presentar pues son personas que presenten una mora inferior a 30 días a corte del 29 de febrero. Tampoco es que las personas que tengan una mora de hace más de 6 meses puedan acogerse a estas medidas. No funciona de esa manera. ¿Cómo va a funcionar? Entonces, el Fondo Nacional del Ahorro tiene 2 líneas, para crédito educativo y para el crédito hipotecario o el leasing. Para el crédito educativo, ellos lo que proponen es hasta 6 meses, donde el valor de las cuotas podrá ser diferido en 24, 36 o 60 meses o en el plazo restante del crédito. Y en cuanto al crédito hipotecario o leasing, el fondo establece que se puede aplazar hasta 2 meses y el valor de las cuotas podrá ser diferido en el plazo restante del crédito. Y las personas que están vinculadas con el Fondo Nacional del Ahorro, es muy importante mencionarles que el plazo que tienen para solicitar alguno de estos alivios es hasta el 30 de mayo. Entonces pueden comunicar. 30 de mayo, sí, doctor. Pueden ingresar a la página web del Fondo Nacional del Ahorro y ahí están los correos para que realicen la solicitud por escrito. También es importante que hay personas que han adquirido con el Fondo Nacional del Ahorro un seguro de desempleo.
Entonces, esto va a aplicar solo para las personas que perdieron el empleo a causa de la contingencia nacional. Y lo que va a suceder es que los afiliados por cesantías, beneficiarios de crédito para vivienda, a quienes se les haya terminado el contrato, podrán aplicar a una póliza de desempleo incluida en su crédito. A ellos se les reconocerá y pagará el valor máximo de 12 cuotas mensuales continuas o discontinuas, siempre que cumplan previamente las condiciones y requisitos establecidos en el contrato de seguro. Entonces, pues aquí es como un llamado a las personas que saquen su contrato, que el contrato que hayan firmado y revisen pues bajo qué cláusulas lo firmaron. Perfecto. Bueno, muy bien. Muchas gracias, Liliana. Muy amable por su aporte. Bueno, y en todo esto, ¿quién se está encargando realmente de velar porque se cumplan esas normas y esos beneficios? Mejor dicho, en otras palabras, ¿qué papel viene a desempeñar, por ejemplo, la superintendencia financiera en todo esto? Profesor Gilibert. Profesor, muchísimas gracias. Bueno, aquí hay que tener algo muy claro y es que no se tienen que crear medidas novedosas y adicionales para que se siga ejerciendo el control que tiene cada una de las diferentes entidades. El mismo control que ellos vienen realizando lo tienen que aplicar a este nuevo marco normativo, todo desde que lo único que se ha hecho es incorporar unas normas al ordenamiento jurídico para poder aliviar la situación que se está presentando. Entonces es muy importante que las entidades de control van a seguir realizando las mismas funciones que tienen, pero hay que recordarles esto a los oyentes. Sí, profesor Gilibert. Aló. Profesor Gilibert. Profesor Gilibert, no lo escuchamos. Bueno, mientras retomamos la comunicación con el profesor Gilibert, eh, seguimos con la temática del día de hoy. Aquí nos hace un aporte el señor Ismael Arturo Gil, quien muy amable nos está acompañando desde la red de Facebook a través de un comentario que está haciendo con respecto a que los alivios efectivos y las subvenciones básicamente son en tiempo. Bueno, coincido con él, sin duda alguna. En la mayoría de los beneficios estamos evidenciando más bien es como una especie de ampliación de los plazos, tal como él lo está manifestando. Profesor Gilibert, ya retomamos la comunicación con el profesor Gilibert. Bueno, profesor Gonzalo, ¿algún comentario adicional? Sí, al parecer, mientras recuperamos la comunicación con el doctor Gilibert Pacheco, podríamos, digamos, retomar un aspecto esencial que abordamos al inicio, el relativo a la información que se le da a los usuarios del sistema financiero sobre los productos que tienen a su disposición, los beneficios que las diferentes entidades financieras están otorgando durante esta época de crisis. Y en ese sentido, en particular, complementando el comentario que nos hace Ismael, en efecto, el tiempo es el beneficio, la posibilidad de extender en el tiempo, pero no vemos la posibilidad de congelar realmente créditos, no vemos la posibilidad realmente de que no se sigan causando intereses. Es como si en la crisis los intereses los ignoramos, pero siguen ahí corriendo. Y entonces, hablando de la información, hay una serie de requisitos que, de acuerdo al Estatuto del Consumidor Financiero, la Ley 1328 del 2009, que es aplicable y exigible a las entidades financieras, sería muy bueno precisar qué derechos frente a esa información particularmente tienen los usuarios del sistema financiero. Profesor Gonzalo, Carlos ¿podría colaborarnos de pronto con eso, doctor Rosenberg? Gonzalo, cerramos entonces, tenemos los últimos, un minuto ya para terminar la sesión. Le agradezco entonces al estudiante Carlos que muy concretamente nos haga, nos haga un comentario con respecto a la pregunta del profesor Gonzalo. Sí, doctor, es exactamente la ley 1328 en el capítulo 4, artículo 9, que es el contenido mínimo de la información. Hay unas características que se le debe proporcionar a nuestros consumidores, por ejemplo, las características del producto o el servicio, los derechos y obligaciones, las condiciones, tarifas y precios, de igual manera, las medidas de manejo seguro del producto o servicios, consecuencias derivadas del incumplimiento del contrato. De igual manera, cualquier modificación del contrato también debe ser informado. Cualquier información de la entidad vigilada al consumidor.
todo lo comprendido en el funcionamiento de la relación entre la entidad y el consumidor. Igualmente, la información que esté previamente a la celebración de cualquier contrato que tenga con la entidad. Eso en cuanto a los requisitos mínimos que debe tener la entidad con el consumidor. De esto, ¿quién lo vigila o lo supervigila? La Superintendencia Financiera de Colombia es la encargada de impartir instrucciones especiales referente a toda la información que requiera o esté obligada a las entidades ante el consumidor. Muchas gracias, Carlos, muy amable por su aporte. ¿Alguno de nuestros panelistas quiere hacer alguna aclaración o alguna ampliación, algún comentario ya en esta fase de cierre de nuestra emisión radial? Profesor Gonzalo. Sí, correcto. Bueno, no, nuevamente extenderle mi agradecimiento a todos quienes nos están escuchando hasta ahora. Ha sido un placer abordar este tema. Desafortunadamente, como siempre, el tiempo en radio es muy escaso y quedaron muchos temas pendientes por hablar. Y quisiéramos de pronto extenderles nuevamente esa invitación a conectarse en nuestras redes sociales, a enviarnos la información y las solicitudes a los correos que para el efecto en un momento María Paula nos va a compartir. Y de recordarles también que el consultorio de la Universidad Militar trabaja en tiempos de crisis para el beneficio de la comunidad. Aquí estamos cada uno desde nuestras casas, nos quedamos en casa, pero seguimos trabajando por ustedes, por llevar información actualizada, llevar información sustentada de profesionales y futuros profesionales excelentes como nuestros estudiantes aquí. Mis felicitaciones para Liliana, para María Paula, para Carlos, quienes han abordado los temas de muy buena manera. Y bueno, agradecerles nuevamente y los esperamos en nuestra próxima emisión. María Paula, ¿qué nos puedes decir sobre esa emisión? María Paula. Pues aquí estoy, doctor. Sí. Bueno, atendiendo y complementando un poco la temática que manejamos el día de hoy, tenemos para la siguiente emisión, para que estén súper pendientes los oyentes, acerca de las promociones y las necesidades, beneficios, auxilios y protección a los empleados durante la crisis. Sí, María Paula. ¿Alguna información adicional que sea importante que tengan en cuenta nuestros oyentes? Bueno. Pues adicional a eso y atendiendo algunas sugerencias de parte de algunos de los oyentes, también en emisiones posteriores, para que estén pendientes, podemos abordar el tema de la violencia intrafamiliar, ya obedeciendo a un tema netamente del derecho de familia, respecto a las alzas, digamos, que se han disparado y las medidas que ha tomado el distrito y las líneas de atención que ha activado respecto pues al tema de la contingencia, que creo que también representa mucho interés para muchos de nuestros oyentes. Bueno, muchas gracias, María Paula. Profesor Gilibert, ¿está con nosotros? Hola, ¿cómo estás? Qué pena contigo. No, tranquilo, profe, ni me faltaba. ¿Algún comentario ya para finalizar? ¿Algún complemento, profe? Que pronto ya para el cierre ya tenemos las 2 y 3 de la tarde. ¿Alguna invitación o algún comentario adicional que nos quiera hacer, profesor Gilibert? Bueno, para mí es muy importante que señalar lo siguiente, y es que sobre las medidas que adoptó el gobierno nacional, muchas están, para su implementación, muchas dependen del análisis de riesgo que realizan las diferentes entidades financieras. Entonces, esto va a crear cierta polémica frente a los empresarios que van a ir a solicitar líneas de crédito y que muchos de ellos les puede ser negadas según el análisis de riesgo que realicen cada una de las entidades, ¿sí? Y pues esto va a generar una controversia muy grande, pero tenemos que esperar cómo se desarrolla. La invitación es a que las diferentes entidades financieras adopten el principio de solidaridad del Estado Social de Derecho y como tal aporten a la solución de la presente situación colombiana. Pues sabemos que es mundial. La norma es una norma que persigue un fin muy claro, pero depende como tal de las entidades financieras. Ya para aprovecho la oportunidad para extender la invitación, dentro de 8 días vamos a hablar de un tema que es muy interesante, que ya fue previamente anunciado por varios de nuestros panelistas. Está relacionado con el derecho laboral
hemos recibido muchas consultas de manera privada relacionadas con este tema y considero que es un tema que ahorita va a preocupar a muchos de los colombianos, a los que están vinculados por medio de algún contrato laboral, ya sea en las diferentes modalidades, y lo que queremos ofrecer acá es una orientación frente a las posibilidades que se tienen para proteger el empleo. Es básicamente en lo que nos queremos enfocar, en proteger el empleo. Les tenemos esta invitación para dentro de 8 días estén todos ustedes escuchándonos y ojalá invitemos a muchas más personas para que este espacio de socialización jurídica cumpla la finalidad propuesta por el consultorio jurídico de la Universidad Militar Nueva Granada, que es básicamente hacer una labor social, una labor pedagógica y una labor de acompañamiento a la población más necesitada del país. Muchas gracias, profesor Gilbert, muy amable. De igual manera, hago extensiva esta invitación a todos nuestros amables oyentes, a los que nos siguen a través de las redes sociales, a través de la página del Consultorio Radial de la Universidad Militar Nueva Granada. Los invitamos a que nos acompañen el próximo martes a la misma hora, de 1 a 2 de la tarde. Vamos a abordar, tal y como lo indica el profesor Gilbert, el tema de las relaciones laborales, qué normas y qué regulaciones existen en estos momentos con ocasión de la crisis, que defiendan y protejan los derechos de los trabajadores, y pues en razón a que pues, muchos empleadores también se están viendo en una situación crítica y para el cumplimiento de sus obligaciones y acreencias salariales. Muchas gracias a todos los panelistas, muchas gracias a nuestros amables estudiantes que nos acompañaron el día de hoy, agradeciendo nuevamente también a la Universidad Militar Nueva Granada por este espacio, y de esta manera entonces nos despedimos, no sin antes finalizar reiterándoles nuestros datos de contacto donde nos podrán escribir y hacer las preguntas o enviar sus inquietudes. Permítame, yo verifico acá el correo electrónico consultorio.virtual@unimilitar.edu.co y el correo electrónico consultorio.jurídico-radial pegado @unimilitar.edu.co. A esos 2 correos nos pueden escribir. Muchas gracias entonces a todos. Muchas gracias, profesor Gonzalo. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias a todos. Hasta una próxima oportunidad. Una feliz tarde y que haya mucha salud y fortaleza en sus familias. Feliz tarde.